Hoy vamos a hablar un poquito sobre nutrición y en concreto sobre el gluten. Sé que hasta hoy no había tocado la temática de la nutrición y hay razones por las cuales pues me cuesta un poquito hablar de nutrición. Y os las voy a explicar en el vídeo y hablaremos sobre el gluten. Así que celíacos, atentos. Como sabéis, soy Lere Baigorri, soy técnico en rayos, como ya sabéis, pero también soy certificada en medicina natural en los Estados Unidos y fundadora de Salud del Ser. Pues sí, la verdad es que personalmente hablar de nutrición me puede y me puede muchísimo. De hecho, es que me frustra bastante. ¿Y por qué me frustra? Pues porque que en el siglo XXI, en el 2025, tengamos que todavía estar planteándonos de si comer esto es bueno, si comer lo otro es malo, si sería mejor hacerlo así o hacerlo asado. Personalmente entiendo que es no entender el origen de lo que somos. Y ahí para mí radica el problema de todo. De que a pesar de que somos los únicos seres que tenemos una autoconciencia, parece que hemos perdido toda la conciencia y toda la noción de lo que somos. Creemos que somos algo que realmente no lo somos en esencia. Un león, por ejemplo, sabe perfectamente cuáles son sus mecanismos y sus funciones dentro de su entorno, porque obviamente un león ha sido creado para estar dentro de un entorno muy específico. Y nosotros de la misma manera también tenemos mecanismos y funciones y procesos de adaptación específicos a un entorno. Obviamente, cuando tú disasocias a una especie de su entorno natural, el cual le provee con todo lo necesario para que pueda no solo adaptarse, obviamente, a ese entorno, sino para que pueda expresar todas sus funciones y mecanismos a un nivel celular, pues cuando lo disasociamos de este entorno, obviamente ese ser va a ir poco a poco olvidando realmente lo que es en sí. Y eso es lo que nos está pasando a los seres humanos. El haber llegado a un punto en el que ya no sabemos lo que comer, vamos de dieta en dieta, ¿no? Como el juego este de oca a oca y tiro porque me toca, ¿no? Modas de dieta. Ahora esto, luego lo otro, luego tal. Y mientras tanto, la diabetes, los cánceres, el autismo, todo va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, ¿no? Y nadie se plantea que realmente el coco de toda la cuestión es el entorno y el hecho de que nos hemos olvidado, hemos perdido ya, yo creo, conciencia de aquello de lo que realmente somos hasta el punto que ya no sabemos cuáles son nuestras fuentes nutricionales ni de hidratación. Así que ya siento ser tan crítica, pero yo creo que el tener una capacidad de autocrítica es muy importante también y es algo que también cada vez veo que tenemos menos y menos, porque nada ni nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera ni yo misma. O sea, yo siempre digo, o sea, escuchadme, si conectáis conmigo, si conectáis con lo que os planteamos, ese proceso de un año en salud del ser, y estáis en ese punto, perfecto, pero hay que autocuestionarse, hay que preguntarse el porqué de las cosas y no aceptarlas como una verdad absoluta, porque eso lo que hace es te desempodera, te quita el poder y esa capacidad de decisión por ti mismo y de autorresponsabilidad, acabando en un proceso eterno de victimismo y de culpabilización a todo el mundo sin mirarnos a nosotros mismos. Dicho esto, el gluten, una proteína extraña, al igual que lo es la caseína. La caseína, una proteína que la encontramos en los productos lácteos. Son proteínas extrañas. Y estas proteínas extrañas, pues obviamente no somos capaces de digerirla y causan muchísimos problemas. Pero para hablar del gluten hay que entender el porqué del gluten. Mirad, la pirámide de la comida se creó para dar solución a un problema de negocios en una época de guerra, donde era muy difícil, ¿no?, acceder a una buena fuente nutricional y acceder a los alimentos.
Entonces, pues empezó a mirar qué podemos hacer para proveer con altos niveles de calóricos a la población, que además nos salga barato, que se pueda producir rápido y en masa y que además dure en el tiempo. Pues los cereales, el trigo, la avena, el centeno, las harinas, panes, pastas. Como he dicho, fue una respuesta a un problema de negocios, ¿eh? En un contexto de guerra muy específico. Y ahí se generó esta pirámide, que por lo menos en el mundo occidental, pues que está todo basada en los carbohidratos. Y sabemos que los carbohidratos eventualmente se transforman en azúcares, ¿ok? Y esto va a llevar a unos niveles, pues bueno, que nos están llevando ya pues de resistencia a la insulina, de diabetes y todo lo que ya en vídeos anteriores os he estado explicando sobre la diabetes. Así que miradlos y ahí entenderéis un poquito más. Nos guste más o menos, estamos muy sometidos a todo lo que viene de los Estados Unidos. Y la dieta estándar americana, por sus siglas en inglés, SAD, Standard American Diet. Y es muy gracioso porque el SAD en inglés significa sad, que es triste. Y yo me planteo si es por el hecho de que la dieta estándar americana y basada en altos niveles de carbohidratos degrada, disminuye los niveles de serotonina, un neurotransmisor, una hormona que está muy relacionada con nuestro estado de ánimo. Pero también, y algo que la gente no lo sabe, también es muy importante a la hora de regularizar el sueño. Así que ya vemos que la gente que padece insomnio no es por un evento muy específico o por algo muy específico. Hay muchas razones por las cuales tenemos insomnio, por muchos factores detrás de la enfermedad, ¿no? Las cosas no son blanco o negro en la vida. Por eso que aquí en Salud del Ser eh, abordamos muchos de los factores y vectores que le llevan a una persona al estado en el que está. Creamos un entorno de todo un año para poder abordarlos, para empezar también a reprogramar y a cambiar esa información que da paso a todos esos malos hábitos, de acuerdo, que están creando una muy mala adaptación a nivel biológico. Dicho esto, el gluten, tanto como la caseína, como he dicho, es una proteína extraña. Y sabemos que causan altos niveles de inflamación. Y la inflamación es uno de los pilares de la enfermedad. Obviamente un proceso de inflamación también va a llevar o va a conllevar un daño a nivel celular. Y cuando hay un daño celular y hay un proceso de inflamación, obviamente esto va a dar paso a lo que llamamos la permeabilidad intestinal. Es decir, todas estas proteínas extrañas, gluten, la caseína, van a salir, digamos, al torrente sanguíneo. Hay una permeabilidad intestinal causando, pues, muchísimos síntomas. De hecho, el gluten creo que está asociado como un mínimo de 250 síntomas, entre ellos alergias, condiciones autoinmunes. Esos es cuando eres una persona celíaca, es una condición autoinmune muy relacionada con el gluten y con un proceso altamente inflamatorio, con un daño celular. Y yo personalmente conozco a mucha gente celíaca por el trabajo que hago en el ámbito hospitalario y la verdad que es una condición muy debilitante que afecta muy mucho la vida del día a día. Hinchazones, dolores, diarreas, hasta el punto que hay gente que simplemente no puede continuar con su vida de una manera pues normal, ¿no? Como la tuvieron. Imagino en algún momento de su vida. Así que tenemos que entender que esta dieta basado en harinas, panes, cereales y que nos han condicionado para creer que es tan buena, no fue más que una respuesta a un problema de negocios en un contexto muy específico y que el ser humano no está diseñado para comer tanto pan, ni tanto harina, ni tanto trigo, que de vez en cuando la gente se quiera comer una pizza o una tostada, de acuerdo,
pero que lo hagamos de manera rutinaria, comiendo pastas y panes y cereales para el desayuno. Claro, luego nos preguntamos por qué cada vez hay más niveles de obesidad. Cuando una persona tiene un estado de obesidad o de sobrepeso, hay un proceso ya diabético, hay un proceso de resistencia a la insulina que nos va a llevar a una serie de afecciones, pues, cardíacas y eventualmente también de cánceres. ¿Eh? Entonces, no hay mucho más que saber del gluten, sino intentar quitarnos y desechar ese dogma en el que no, comer pan es bueno, comer pasta es bueno, comer cereales eso es bueno porque va, es totalmente contrario a nuestra biología. Y para los escépticos os diría, quitaros durante 30 días. Eso sí, consistentemente, todos los días. 30 días. Quitaros todos los carbohidratos. Y si podéis también productos lácteos por el tema de la caseína. ¿Y por qué digo 30 días? Pues porque sabemos y está comprobado que para crear una nueva información, es decir, una sinapsis neuronal, para recondicionarnos a nivel mental y a nivel neuronal, necesitamos un mínimo de 30 días. Así que para los escépticos os diría, y sobre todo los celíacos, ¿ok? Quitaros durante 30 días todos los carbohidratos y luego si queréis, abajo me comentáis a ver qué tal os ha ido. Os puedo asegurar que simplemente con 30 días, con este pequeño pasito, vais a cambiar muy mucho vuestra condición, vuestro estado. También dentro de los cereales, muchos de los legumbres, etcétera, tienen altos contenidos también de fitatos, ¿no? De ácido fíticos. Hay una relación entre un alto nivel de ácido fítico, ¿no? Y una mala absorción del calcio. El gluten hace lo mismo. Una de las cosas por la que el gluten es dañino es por el hecho de que es lo que llamamos un antinutriente, es decir, interfiere con la absorción de los nutrientes que necesitamos a nivel celular para poder eventualmente generar energía, estar en salud y tener una buena función a nivel celular. Sin embargo, mucha gente dice, ya, Leire, es que comer espinacas porque tiene muchos oxalatos o tal o cual, no sé qué, esto es bueno, esto es malo. No, tampoco es así. Es decir, tendrías que comer una cantidad enorme, 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 enorme de legumbres, ¿no? Para que esos ácidos fíticos interfiriesen de muy mala manera en la absorción, por ejemplo, del calcio y de otros nutrientes, ¿no? Así que, bueno, las cosas, como he dicho, no son blancas ni son negras. Entonces, dentro de todos de las legumbres, bueno, pues hay también cosas que son muy buenas. Las espinacas también nos aportan con una serie de beneficios nutricionales muy buenos, a pesar de tener una serie de antinutrientes. ¿De acuerdo? Pero hemos dicho, tendríamos que comer mucho a grandes cantidades. Entonces, bueno, simplemente la idea con la que quiero que os quedéis, ¿ok? Es que los carbohidratos que forman esa base de la pirámide nutricional hay que desecharlos. Esa idea que nos han metido y requete metido que son buenos es lo que está llevando o lo que está dando paso a muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas. Como he dicho, unos 250 síntomas asociados al gluten y también a la caseína. Así que no hay mucho más que entender. No son unas proteínas que podamos, digamos, digerirlas. ¿De acuerdo? Y que eventualmente causan una inflamación muy, muy grande y un problema de permeabilidad intestinal y esto pues va a causar de todo tipo de problemas, problemas de piel, de alergias autoinmunes, como son las condiciones celíacas, cambios en el estado anímico, cognitivo y también obviamente problemas de resistencia a la insulina, de diabetes, etcétera. Así que sin más, hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre digo, en el enlace de abajo, saluddelser.com,
Sabéis que siempre os vais a poder poner en contacto conmigo si queréis tener una sesión de valoración conmigo, conocerme de manera personal, hablar un poquito sobre vuestros problemas y ahí pues podemos empezar a buscar una serie de soluciones. Eso sí, el proceso de salud del ser lleva todo un año por las razones que siempre os digo, porque tenemos que trabajar sobre todos los factores y todos los vectores que se combinan, ¿no? Que son, todo es parte de un todo, ¿de acuerdo? Pero que tenemos que trabajarlos constantemente para poder llegar y daros una buena solución para poder revertir los procesos en los que estáis sumidos. Y también en saluddelser.com suscribiros y os podéis bajar el audio gratuito de la raíz de la enfermedad. Y sin más, como digo siempre, hasta pronto y adiós.